Hola amigos y bienvenidos una vez más a Viaje al Otro Lado. Hoy vamos a hablar del famoso bajo astral. Ya hace un tiempo, hace un par de años al menos, hice un vídeo del bajo astral que se titulaba Bajo Astral Quitando Miedos. ¿Vale? Quitando miedos por todo lo que se dice sobre el bajo astral. Pero hoy vamos a repasar un poco, vamos a ir directos al grano y ver qué nos podemos encontrar, para qué sirve, cómo se accede y cómo no se accede. Bien, el bajo astral es una zona donde te encuentras, ya os lo puse en el vídeo anterior. Tú sales de tu cuerpo y está todo oscuro, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que por regla general te entra miedo. A mí, os voy a hablar de mi experiencia. He estado mucho en bajo astral y he leído muchas cosas y el 95% de las cosas que he leído es mejor no leerlas directamente porque te habla de cosas que no son realmente real. Y digo esto porque la mayoría, por desgracia, de las lecturas que te puedes encontrar por internet, la gente que lo ha escrito no ha salido. Y esto lo puedo decir no solo por mí, por mis experiencias, sino por experiencias de otros compañeros que también han salido. Entonces, os quiero compartir todo lo que yo sé desde la naturalidad, ¿vale? El bajo astral es aquella zona a la que accedes que está todo oscuro, semi oscuro, que puedes ver, pero no hay luz, no se enciende las bombillas, no funciona nada. Vale, ¿por qué accedemos o qué nos pasa cuando estamos ahí? Nos entra miedo, ¿vale? Y a raíz de que nos entra miedo, entra al juego el estado mental y se pueden crear cosas. Yo lo digo siempre. Los miedos y las cosas que te puedes encontrar extrañas, que ahora hablaremos de eso, están creadas por tu mente. Yo cuando he salido muchas veces, es verdad que ya no salgo a menudo al bajo astral, la verdad que no hace tiempo, me ha servido para mucho, he aprendido, me he quitado muchos miedos, pero cuando salía, claro, ¿qué pasaba? Que me entraba miedo. Yo sabía que todo reaccionaba acorde a lo que yo sentía, a lo que mi emoción estaba en ese momento mostrando, que era miedo, temor. ¿A qué? Pues realmente a nadie, porque no había nada ni nadie. Pero tenía miedo, ¿no? El miedo creo natural e intrínseco que tenemos cada uno de nosotros a encontrarnos con algo, miedo a lo desconocido, a lo que sea. Pues sí que en alguna ocasión me he encontrado, os voy a ser claros, tuve como una especie, es que suena raro, ¿vale? Pero esto es lo que pasó. Salí en mi casa y tuve una especie de lucha contra algo o alguien, ¿vale? Que yo no veía bien, pero que yo lo cogía, yo lo tocaba y se quería zafar o quería como arañarme, me quería hacer algo. No os voy a hablar de que sea un demonio ni nada de eso raro, ¿vale? Era un miedo que yo tenía a encontrarme con algo. ¿Qué pasó? Que me encontré. Sucedió eso. Me he enfrentado a todo eso, a ver qué hay detrás de las puertas en el bajo astral. Porque cuando yo he salido ahí, a mí me da miedo. No sé si a lo mejor es un miedo que tenía desde que era pequeño. No estoy seguro, pero puede ser, por ahí pueden ir los tiros. El bajo astral creo que es lo más profundo de nuestra mente oscura, ¿no? De nuestros miedos. Y cuando sales se pueden reflejar ahí. Yo, por ejemplo, en otra ocasión me acuerdo, duró muy poco la experiencia, pero me encontré con una cabeza enorme de un toro que me clavaba el asta del toro, ¿no? Y os juro que lo sentí, pero justo cuando me lo estaba clavando desperté a la vez, ¿no? Era como este movimiento y de repente me desperté, era muy agobiante. El bajo astral, yo he estado con una persona muchos años, que sé que salía bajo astral. Decía que tenía las llamadas pesadillas, grandes pesadillas. Para mí las pesadillas, yo creo que es lo mismo que el bajo astral, ¿vale? Porque esta persona me decía, por ejemplo, que salía en su habitación. Esta persona no sabía nada de esto, no tenía ni idea. Decía que salía, le pasaba muchas veces. Salía a su habitación, una de las experiencias me acuerdo que me contó, tenía bueno, pues una mesita con un cristal, no recuerdo perdonar bien cómo se llama el mueble, y ella se veía reflejada siendo una niña, ¿vale? Y en ese sitio tenía miedo. Eh, se materializaban sus temores y sus miedos. Y me lo decía siempre, salía sudando, era terrible. Bueno, eran pesadillas, las pesadillas que siempre se han llamado
siempre. Entonces yo creo que es lo mismo. Que puede entrar, claro, porque es real. Es que es real, es como la vida misma. Yo no entendía por entonces, yo era pequeño, no entendía por entonces de qué estaba hablando. Simplemente me lo decía y yo no sentía ese agobio, no sentía, no podía empatizar, ¿no? Porque era imposible, no entendía nada de eso. Ahora sí lo entiendo. Ahora sé que iba al bajo astral, que esos miedos se reflejaban y que sudaba mucho y todo eso. Entonces, sí, creo que las pesadillas de ese tipo es cuando sales al bajo astral y se materializa tus miedos. Ahí es un estado mental. También es como si estuvieras un poco en el plano mental. Que en otro vídeo hablo de ello. Porque tu mente lo crea todo, ¿vale? Entonces, a mí en mi caso me vino bien para enfrentarme a mis miedos y quitarme esos pequeños miedos que tenía, ¿vale? Pero a lo mejor a otras personas obviamente no le pueden servir y puede ser peor. Pero bueno, quien quiera hacer el viaje astral, salir al plano astral, no tiene que temer porque no tiene por qué ir al bajo astral, ni mucho menos. Yo lo he buscado, ¿vale? Yo tengo que decir que yo he buscado ir al bajo astral muchas veces porque quería saber qué pasaba. Quería ser valiente. No lo era, no era tanto, no era tan valiente. Ahora sí, porque me he enfrentado mucho a todo este tipo de cosas. Entonces ya no me da miedo porque sé cómo funciona. Tienes ese cosquillo, ¿vale? Porque luego os voy a contar una experiencia que claro que temes. Ese temor, bueno, luego os la quiero contar. Vale, es que me ha apuntado todo, chicos. Tengo un montón de cositas y no quiero que se me escape nada, ¿vale? Os voy a contar la primera vez que salí al bajo astral. Era pequeño. Yo cuando era pequeño salí al... Os cuento, esto lo he dicho alguna vez. Cuando salí al plano astral siendo consciente tenía unos 25 años más o menos, bien. Pues antes de eso, cuando era pequeño, yo tenía sueños lúcidos, sueños muy, muy potentes, muy reales. Y en dos ocasiones me pasan dos experiencias de las que dices, no se las puedo contar a nadie porque esto no hay por dónde cogerlo. Era real. Y una de ellas era que yo me desperté por la noche de madrugada. No sé si sería a las 2 o las 3 de la mañana. Y yo era pequeño, tendría unos 9 años o 10 años más o menos. A mi izquierda estaba la puerta de salida de la habitación, pero justo aquí arriba estaba el interruptor. ¿Vale? Pues yo empecé a darle al interruptor y no funcionaba la luz. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Imaginaros, un niño de 10 años ante una auténtica realidad que le da el botón y no funciona. Muerto de miedo. O sea, estaba muerto de miedo. Me cogía las sábanas y me las ponía hasta arriba y estaba con mucho miedo. Luego tenía yo una pared a mi lado derecho y empecé a tocarla en el bajo astral. Ahora sé que es el bajo astral. No lo sabía por entonces. Esa pared era totalmente plana, ¿vale? Había unas estanterías que estaban arriba, pequeñas, a las que yo no llegaba tumbado. Pues cuando empecé a tocar la pared, me encontré con algo muy curioso. Había un hueco que era cuadrado, perfectamente cuadrado. Había un cuadrado, eso era, no sé, o sea, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea de qué puede significar por entonces lo que me encontré. Sé que estuve vamos, con un miedo, con un temor durante esa noche importante y no se lo conté a nadie, ¿sabes? Porque fue tan real que creo que es que era imposible. Dentro de mi cabeza nadie me iba a creer. Porque era totalmente imposible que eso ocurriera realmente. Pero ocurrió y era real. La otra que tuve era menos impactante, entre comillas, porque también me entró mucho miedo, ¿no? Y vi oscuridad también y no... Y lo único que vi, me acuerdo, que percibí en ese momento, porque enseguida sabía lo que estaba pasando y estaba repitiendo lo que me pasó la otra vez. Y no quise tocar nada ni hacer nada, pero sí escuché y mis ojos vieron algo. Era todo oscuro y al fondo vi como una especie de luz, como una especie de luz anaranjada más o menos, como si estuviera muy lejos. Y unos cacharros, sonaban como unos cacharros, como cacharros de cocina, me refiero, ¿vale? Era, no sé, como si alguien estuviera haciendo algo en una cocina. Era un poco extraño y no tengo ni la menor idea de qué podría significar. Pero esas dos experiencias que me pasaron a mí me dejaron con miedo.
cuando era pequeño. Que supongo que, bueno, que luego de mayor a lo mejor me salieron esos miedos en el bajo astral. Pero bueno, en principio está superado todo esto. Bien, más cosillas. Vale, vamos a hablar de cómo ir al bajo astral, ¿vale? ¿Cómo ir? ¿Puedes elegir ir? Sí, puedes. ¿Cómo lo hice yo? Bien, yo lo que he hecho cada vez que he ido al bajo astral ha sido centrarme a la hora de meditar. Meditaba pues una meditación normal, pero los pensamientos iban dirigidos al miedo más intrínseco que yo podía sentir. ¿Vale? Yo en mi vida he conocido, por ejemplo, ciertos lugares. Había, me acuerdo, una habitación en un portal de Madrid, de la ciudad, donde yo trabajé hace mucho tiempo, muchos años, y a mí me daba miedo. Había un olor un poco nauseabundo, ¿no? Un poco raro, un poco extraño. Y me daba un poco de miedo, era todo con luz tenue. Entonces yo me imaginaba eso, ¿vale? Entonces, si queréis acceder al bajo astral, ojo, yo nunca recomiendo acceder al bajo astral, ¿vale? Pero si alguien quiere, se siente capacitado y con ganas, por supuesto, se puede acceder a través del miedo, simplemente. Imaginar y pensar algo que te puede dar mucho miedo. Pensarlo poco a poco. Ver bien la imagen de lo que te da miedo. Que se te meta en los huesos ese miedo, ¿vale? Es casi más fácil acceder ahí que al plano astral a veces, ¿vale? Al menos así lo he sentido yo. Eh, entonces, accedes de ese modo. ¿Y por qué a veces se accede al bajo astral sin buscarlo? Yo os hablo de lo que la experiencia que tuve con la persona que os he dicho antes. Esa persona iba ahí, creo, porque era una persona bastante depresiva. Tenía miedos. Creo que se accedía por eso, ¿vale? Sin querer. Creo que eso era un plus, digamos. O sea, yo por eso siempre recomiendo, cuando me preguntáis, de ir al plano astral. Yo recomiendo siempre que hay que estar capacitado, mentalmente sano, ¿vale? Sano, sano me refiero, pues, si tienes hijos pequeños y están todos los días, dale que te pego, estás súper estresado por ellos o por el trabajo o por otro motivo, ni lo intentes, no lo intentes. Ya cuando tengas tiempo y encuentres tus huecos y tu tiempo, ¿vale? Y tu momento lo haces. Mientras tanto, no. ¿Que estás depresivo o depresiva? Tampoco, tampoco. O sea, ya tendréis vuestro tiempo. Daros tiempo, con calma, que esto es algo que existe, que es para todos, que es para nosotros, que es real. O sea, cualquiera pueda, yo estoy convencido de que cualquiera puede acceder, ¿vale? Pero no siempre es el momento. Yo la primera vez que salí fue consciente, ojo, con 26 años. Y ya conté por qué salí. En un vídeo que puse de mi primera salida, creo que lo cuento, ahí lo conté. O sea que eran 26 años. Claro que yo no lo había buscado antes porque sabía lo que era el plan astral, pero ni me imaginaba ni cómo era, ni... Por eso hay una cosa que me gusta y que os agradezco de corazón, de verdad, a las personas que aún no habéis salido al plan astral. Os agradezco que creáis en ello, que creáis que es posible, que me creáis a mí. Lo agradezco mucho porque yo en ese momento, tengo que decir, es verdad, no había tanta información, pero me hubiera costado muchísimo creer a alguien que me dijera que eso existía de verdad. Quizás porque soy una persona muy racional, no lo sé, pero me hubiera costado mucho, mucho. De hecho, cuando me pasó, rápidamente tenía que entender qué había pasado si me estaba volviendo un majareta, ¿no? Cosa que no, porque si no, imagínate, muchos estaríamos un majareta y no es el caso. Así que por ese lado os agradezco mucho eso de que me creáis, de que lo creáis y que estéis ahí. De verdad, yo siempre lo digo y os digo siempre que hasta que, por mucho que yo os diga, hasta que vosotros no lo veis por vosotros mismos, no se va a saber realmente de lo que se está hablando, porque es imposible, de verdad. Por eso os lo agradezco. Ojalá todos los que queráis hacerlo, lo hagáis y lo hagáis y disfrutéis mucho de esto. Bueno, seguimos con el bajo astral. ¿Cómo no acceder al bajo astral? ¿Vale? Porque es verdad que muchos me decís que tenéis miedo de salir al plan astral por si vais al bajo astral. Pues yo os diré que nunca he salido al bajo astral en la hora de la siesta.
nunca. Siempre ha coincidido con la noche. Bien, quizás porque es de noche, no lo sé. Pero en la hora de la siesta, nunca. Así que si os da miedo realmente eso, no, a ver, ojo, no tenéis por qué salir al bajo astral, ¿vale? Quitároslo de la cabeza, ¿vale? Quitároslo de la cabeza, porque cuanto más lo penséis es peor, porque lo vais a traer todo lo que queráis, vais a traer las cosas buenas y el bajo astral. Entonces, por si acaso, ni lo penséis de verdad, que vais en alguna ocasión al bajo astral, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Nadie va a invadir vuestro cuerpo, ¿vale? De verdad, por favor. Estoy cansado y me enfado con los metemiedos. Llamo metemiedos a aquellas personas que hablan de este tipo de cuestiones sin saber, porque no ha salido nunca. O sea, las personas que salen al plano astral, os aseguro que os van a contar algo muy diferente a todo lo que se puede escuchar por ahí o leer, de verdad. Así que no tengáis miedo, ¿vale? Y en caso de tenerlo, a la hora de la siesta, ya está. A las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿vale? Es buena hora. Creo que esto lo dije hace algún tiempo, pero lo vuelvo a decir. Una buena época. Empezamos ahora. No es broma, una buena época, por lo menos para mí, es la primavera. No sé si porque, bueno, hay más sol, estamos de otra manera, el cuerpo se siente de otra manera. Primavera, verano, sí, sí, sí. Es una época, es una buena época, ojo, es curioso todo esto, para hacerlo a la hora de la siesta. ¿Vale? Es buena época para hacerlo a la hora de la siesta, porque cuando viene el frío, quizás es mejor tarde-noche. ¿Vale? Eso es lo que yo siento. ¿Vale? Eso es lo que o mi cuerpo y mi mente percibe y bueno, y hace, ¿no? De este modo. Bien. Más cosas. A ver, ¿cómo no ir? Hemos dicho. Ah, bueno. Importante, sí. Os voy a contar una experiencia que tuve hace el año pasado en bajo astral que fue súper curioso. Fue una pasada. Decir algo que vosotros me habéis dicho alguna vez y os he dado la razón, que habéis dicho que cuando he visto a un ser querido, a veces puede que no sea realmente ese ser querido. Pues sí, a veces pasa que no es ese ser querido, ¿vale? Que eso también vamos a hablar en el vídeo, bueno, se va a hablar en el vídeo del plano mental, ¿vale? Porque lo crea tu mente, ¿vale? No siempre, ojo, ya hablaremos, eso lo dejamos aparte y ya os comentaré cómo funciona el plano mental. Os cuento, yo en esa experiencia estaba en casa de mi abuelo, que en otra vez lo he dicho, ya se fue hace muchos años, él, pero yo lo he visto muchas veces en el plano astral, ¿vale? Bien, pues estaba en bajo astral, estaba en su casa todo oscuro y estaba él. Yo sabía dónde me encontraba ya, sabía que estaba en bajo astral y que ese no era mi abuelo. Y era igual, era real, lo podía tocar, podía mirarle. Pero por qué sé que no era él? Porque cuando hablo con él, no me responde exactamente como él lo haría. ¿Vale? No me... yo le pregunto cosas y como que no sabe qué decir. Y se le ve. Digo, y se lo dije, digo, no, tú no eres mi abuelo, tú no sé si lo has creado, te he creado yo, no sé por qué motivo. Esto que os voy a contar, lo que va a pasar a continuación, ¿creado por mí? Sí, creo que sí. Creo que sí porque os voy a decir qué pasó. Cuando yo era pequeño, en el plan físico, cuando yo era pequeño, en casa de mis abuelos, yo me he criado mucho tiempo allí, en casa de mis abuelos había como un portal enorme, enorme para salir afuera, había un pasillo muy largo, era muy grande, muy largo, y luego al fondo estaba la puerta del portal para salir a la calle, ¿vale? Pero antes de eso, había como unas escaleras que subían a los pisos de arriba, este era un piso bajo, y otras que bajaban a un garaje, pero había una puerta ahí de rejillas. Y cuando era pequeño la miraba me daba un miedo tremendo, porque estaba oscuro. Me daba un miedo, terrible. Pues en esta experiencia salí ahí, a casa de mis abuelos, todo oscuro. Y cuando salí, porque cuando sales en bajo astral, lo dije en el vídeo, ¿qué manera tenemos para ir a la luz, ¿no? Al plano astral real, al plano astral final? No, astral, perdón. Sales al portal. Me vais a disculpar que ha habido un pequeño corte, pero como os decía, cuando quieres ir a la luz en el plano, en el bajo astral, eh, siempre yo he salido del bajo astral yendo afuera del portal,
¿vale? Yo cuando he salido en bajo astral, yo siempre, como os he dicho antes, ha sido en mi casa o bien en casa de mis abuelos en ese caso, pero la luz la he encontrado de dos maneras, os la voy a decir. O bien te diriges fuera ya a la calle y hay luz siempre, o bien quizás es un poco más complicado, quizás requiere un poquito más de práctica, pero lo que tienes que hacer es que imaginar que te entra luz de repente. Imagínate que estás en tu habitación y estás en bajo astral, subes la persiana pensando antes de subir que te va a entrar mucha luz, mucha luz. Incluso la puedes pedir, ¿no? Puedes centrarte y pedir luz. Y de repente puedes abrir la persiana y que haya luz. Es una manera de salir de esa zona de semioscuridad, ¿no? Del bajo astral. Bueno, pues os cuento lo que me sucedió con esa cosa o ese ente, por llamarlo de alguna manera. Digamos que fue una especie de lucha de energías, ¿no? Una lucha mental. Porque claro, yo estaba en casa de mis abuelos, en la puerta, había salido, y esa cosa parecía una especie de sombra grande. Yo, más que verlo, se nota, ¿no? Se nota mucho. Entonces era como que no me quería dejar ir a la luz. Quería evitarlo y me intentaba dar miedo. Y yo lo notaba ese miedo por dentro, pero yo en ese aspecto quería ser más fuerte, ¿no? Y así sí que recomiendo que en ese momento, si os encontráis en ese momento, tenéis que pensar que no os va a pasar nada malo, aunque dé miedo, que os tenéis que enfrentar a ello y lo vais a vencer de esa manera. O sea, no hay que dar puñetazos ni hay que hacer nada más. Simplemente es un enfrentamiento mental. Yo puedo darte miedo, yo soy más valiente y no me das miedo. Y aunque me des miedo, yo te venzo, ¿no? Porque esto es una emoción. Y yo siempre digo una cosa con las emociones, todas. Te entran, te tienen que entrar, que se metan y luego salen. Siempre se meten, la admites, te dejas que te entre porque te va a entrar de todos modos y que fluya y sale al final. Y esto es lo que me pasó. Fue una manera, digamos, de vencer, entre comillas, porque ahora os voy a contar lo que pasó, de vencer lo que me estaba pasando, ese miedo tan que te entraba en los huesos. Me sucedió, bueno, yo en esa lucha mental, en el plano físico, yo estaba aquí en mi cama, estaba también mi mujer y se despertó la pobre porque yo estaba sudando tremendamente, estaba con un sudor muy frío, estaba ahí, se notaba que estaba pasando algo, ¿no? Y era eso. Luego ya se lo expliqué, le dije que no se preocupara, que bueno, que era ese el motivo, pero físicamente sí, me pasó eso porque era una lucha mental, ¿no? Di bastante a la cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasó? Que bueno, que finalmente se fue el miedo. Vencí al miedo completamente, se fue, no tenía nada que hacer. Entonces yo en ese momento digo, bueno, pues voy a aprovechar la experiencia, voy hacia la luz, ¿vale? Para ver algo que, bueno, ya sabéis lo que habéis ido, que es maravilloso cuando estáis fuera con luz. Pues de algún modo, esa cosa, ese ente o como se quiera llamar, me la jugó porque jugó con mis propias cartas. Y lo que hizo para que yo no fuera a la luz, porque ya me hizo reír, porque ya era increíble lo que pasó, es que de repente, en ese pasillo tan grande del portal, antes de salir, empezó a venir gente hacia mí. Gente normal, gente a chicas, chicos, me empezaban a preguntar cosas, a tocarme, de alguna manera a prohibirme que yo saliera allí. Para eso estaba. Entonces, claro, era como diciendo, madre mía, esto ya es un cachondeo y bueno, ya pues mira, me dio por vencido, me ha ganado y ya espabilo de la experiencia y fuera. Y se quedó ahí. La verdad es que fue al final un resultado simpático por ese motivo. Pero como os he dicho antes, yo pienso que todo esto es de aquí, todo. Entonces, las experiencias en bajo astral pueden ser tan malas, entre comillas, como uno quiera. Porque lo que de viniera la gente, todo eso, y yo hablo por mí, estoy convencidísimo que todo está aquí, en el subconsciente, en la mente, todo lo que ocurre, los miedos en el bajo astral. Hay un vídeo que quiero hablar, que es el siguiente, que es el plano mental. ¿Vale? Sí que es verdad que ya alguna vez he hablado muy poco, pero algunos me habéis preguntado un poco más.
y me habéis dicho además si lo podía desarrollar un poco más. Y he decidido que voy a hacer un vídeo sobre el plano mental, porque creo que es muy importante. A lo que yo llamo el plano mental, ya lo he dicho alguna vez, es esa zona del plano astral en el que es muy prácticamente parecido al plano astral, pero todo está construido por nuestra mente. Todo. Y ahí yo metería el bajo astral. ¿Vale? Ahí también lo metería. Realmente las experiencias, alguna vez lo he dicho, las experiencias en el plano astral, el 90, un poco más incluso, de las veces que se sale, son creaciones nuestras, ¿vale? Eso no hay duda. Por muy real que parezca, son creaciones nuestras. El resto no. Y cuando el resto no lo son, y sales, y digamos que entre comillas ya no tiene explicación ninguna, eso sí es asombroso, eso no hay palabras, no hay palabras para definirlo. Pero en el plano mental es muy importante también, creo que es una zona que se aprende muchísimo, que hablaremos de ello tranquilamente y me voy a explayar un poquito. Es muy importante, es una zona de creación, es una zona de miedos, una zona de, bueno, que te quitas muchas cosas y te pones y ganas muchas cosas y es súper interesante y súper importante, ¿vale? Pero ese va a ser el próximo vídeo. Espero que con este del bajo astral más o menos os haya aclarado algunas dudas, porque es verdad que durante todo este tiempo, después de hacer el vídeo ese hace unos años, me habéis preguntado muchas cosas sobre el bajo astral. Ante todo, yo quiero quitar un poco de miedo en el bajo astral, ¿vale? Porque yo, sobre mis experiencias, os digo que es algo creado por nosotros. Y a veces, claro, que no podemos evitar tener miedos y que se materialicen. A ver, aquí, por ejemplo, en el plano físico, tenemos miedos y cuántas veces la cabeza no nos juega una mala pasada. O sea, no sé, por ejemplo, tú vas por una calle, vas de un punto a otro y por algún motivo tienes miedo de pasar por ciertas calles y luego no te pasa nada. Son miedos que tienes, ¿no? Bien, pues en el bajo astral es igual lo que pasa, que ahí sí se puede materializar de alguna manera. A lo mejor, pues como a mí me pasó con la especie esa de nebulosa o masa oscura, ¿no? Que de algún modo se materializó, pero eran miedos propios. Yo os quiero quitar siempre hierro al asunto por ese motivo. Que es verdad que, claro, el bajo astral puede ser tan potente como puedan ser vuestros miedos, pero que podéis utilizarlo para ir quitando miedos, sí, rotundamente sí. Lo hablo por mí, ¿vale? Por mí, a mí me ha servido para ir poco a poco quitándome miedos, porque yo como todo el mundo, ¿no? He tenido miedos y tengo miedos, claro, pero con los años y el tiempo, pues he ido quitándomelos poco a poco y el bajo astral me ha servido ante todo para esos miedos irracionales. Ante todo para eso, miedos irracionales se me han ido quitando poco a poco. Vale, para acabar, bueno, espero que os haya servido, ¿vale? Espero que cualquier cosa, cualquier duda, pues ya sabéis que me podéis preguntar lo que sea. Yo encantado, siempre que pueda, pues os voy a contestar. Os voy a aconsejar algo importante. Es una música que llevo un tiempo usándola. En el próximo vídeo también lo voy a recomendar porque viene muy bien para el plano mental. Os voy a dejar el link abajo, ¿vale? Porque es una música que dura media hora más o menos, pero para mí es mano de santo, porque siempre ocurre algo especial con esa música. Siempre que la pongo, en la hora de la siesta o por la noche, ocurre que de repente la pongo y de repente todo el mundo, todo desaparece y no sé si he dormido o no, pero que me despierto al rato recargado de energía, como si hubiera dormido bien, y a lo mejor no ha pasado mucho tiempo. O sea, que parece que es una música un tanto terapéutica. Yo lo quiero recomendar. También para tener experiencias, creo que os puede valer, ¿vale? A mí me ha servido. Ante todo, me ha servido, desde ya os lo digo, no para salir al plano astral, que quizás os pueda servir, sino para relajarme muchísimo y para, no sé, de estos momentos, a veces os ha pasado que de tanto meditar quizás te llegáis a un punto de no sentir nada, es como que desapareces. Es un,
una sensación muy extraña, ¿vale? Que de repente, como si dejaras de existir, ¿no? Y de repente te despiertas y dices, ¿qué ha pasado aquí? Sé que ha pasado tiempo, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, es curiosa la música. Yo os la voy a dejar, ¿vale? Por si queréis probarla, está en YouTube. Os dejo el enlace abajo y me contáis cositas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.